Bienvenidos una noche más, es un gusto darles la bienvenida aquí a Sala de Prensa de Caracol. Ahora estamos en vivo a esta hora en todas nuestras plataformas digitales, nuestras redes sociales, acompañándolos hoy con un análisis sobre un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la primera prueba de fuerza del gobierno de Javier Milei en Argentina, ya posesionado hace una semana larga, aproximadamente 10 días, por cuenta de su mega decreto desregulador. Lo anunció en las últimas horas desde la Casa Rosada, la sede del gobierno argentino, junto a su gabinete completo, anunciando la derogación de 300 leyes, 300 normas que para él han sido esas regulaciones que han detenido, entorpecido e impedido el crecimiento económico. Lo anunció desde su campaña presidencial, un plan de choque que a juicio de Javier Milei, el autoconsiderado libertario, van a ayudar a que este país salga de la horrible noche, la noche oscura que enfrenta a nivel económico, con la crisis inflacionaria, la peor de los últimos 40 años. Anuncia estas medidas e inmediatamente llegan una serie de manifestaciones allí a la Casa Rosada, a la Plaza de Mayo, imponiéndose, o más bien oponiéndose a estas medidas que anunció el presidente en las últimas horas. Manifestaciones que a juicio de muchos no fueron significativas, pero ya vamos a ver qué dicen los analistas de hoy. Por eso los saludo a esta hora a Manuel Alejandro Rayrán, analista y docente internacional de la Universidad Externado. Manuel, es un gusto como siempre. María Camila, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. A usted por acompañarnos, y también saludo a esta hora a Juan Falconer, analista y también experto, docente experto en estos temas internacionales. Juan, un gusto. María Camila, un fuerte saludo para ti y para el profesor Manuel Rayrán. Siempre un placer estar en este espacio. Quiero empezar preguntándole a los dos su impresión o su análisis general sobre lo que ha pasado en las últimas horas en Argentina. Se sabía ya de este plan de choque que iba a anunciar el presidente Milei. Puntualmente deroga o propone derogar leyes como la de alquileres, la del régimen laboral en su totalidad, la ley de abastecimiento, políticas que han gobernado o regido al pueblo argentino durante los últimos años. Este plan de choque debería generar lo que está generando. Empiezo con usted, Manuel. Pues, a ver, yo creo, María Camila, que es preocupante la situación en la medida que lo que vimos ayer al presidente libertario Javier Milei es un presidente que está atrincherado en la Casa Rosada con sus ministros. Segundo, que además no es de manera democrática que establece, digamos, está muy bien que él tenga un nuevo planteamiento de política económica argentina. El problema es que no lo haga por el debido camino democrático, que sería en el Congreso de la República. Digamos que este DNU, que es conocido, pues tiene 89 páginas y, como usted bien lo dice, deroga más de 300 leyes. Luego, no es cualquier cambio a la estructura económica con unas implicaciones sociales y políticas del país, que esto no se debería hacer, atrincherado en la Casa Rosada con sus ministros, y mucho menos en la noche. Además, creo que hay otra cosa, María Camila, que hay que mencionar. Es que este video, digamos, lo que vimos en su video cuando anunció el presidente libertario Milei sobre sus reformas o sus cambios, pues esto fue pregrabado. Digamos que él lo hizo a la 1 de la tarde, terminó emitiendo su video a las 9 de la tarde, porque ayer, digamos, se celebraba en Argentina lo que se conoce como el argentinazo de lo que sucedió con Menem y el Fondo Monetario Internacional, que llevó a Argentina a una crisis estrepitosa, y que el día de ayer, todo el día, el gobierno de Milei intentó deslegitimar ese argentinazo, esa manifestación que pues, digamos, recordaba lo que sucedió con el Corralito. Entonces, digamos que fue posterior, ya en la noche, que lo terminan emitiendo, pero que además el gobierno pues termina en estos días también publicando un protocolo de seguridad que me parece sorprendente y muy preocupante para la democracia argentina, que desde hace 40 años estaba retornando a la democracia, y hoy el gobierno libertario de Milei llega en uno de sus puntos del protocolo incluso de registrar las organizaciones que se manifiesten. Esto pues es un atentado y algo muy preocupante para la democracia argentina, y que obviamente esta primera correlación de fuerza, como usted bien lo dice, María Camila, pues termina siendo negativo para el gobierno. Pues primero porque, como le digo, lo hace atrincherado. Segundo, lo hace pregrabado para
deslegitimar unas marchas, y tercero, pues que en últimas que su protocolo que buscaba contener las manifestaciones no las contuvo. Sí, ya vamos a hablar de ese protocolo antibloqueos de la ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anteriormente contendora a la presidencia, que se suma a Milei en segunda vuelta. Ese es otro tema que hay que analizar, usted bien lo dice, Manuel, en esta problemática. Pero quiero preguntarle a Juan si coincide con Manuel en que esta no era la manera de hacer este anuncio que se esperaba del presidente Milei, pero pues critica a Manuel las formas. Pues María Camila, yo sí tengo que apartarme de la posición del profesor Manuel Rairán en el entendido de que el presidente Milei ha hecho lo que prometió en campaña. Esos fueron los anuncios y por los cuales gran parte del pueblo argentino pues salió a votar. Otro elemento también es que, digamos, a mí no me parece preocupante que haya sido pregrabado y que haya salido en la noche. Las alocuciones presidenciales mayoritariamente siempre son en la noche, y adicional a eso, el tema de que ha sido pregrabado se me hace un tema que no representa gran importancia. Presidente Petro en Colombia ni siquiera los pregraba, sino nos dan unos videos de palabras que pronunció en otros escenarios y en otros contextos. En Argentina, ¿qué es lo que pasa? Hay una situación muy compleja. Recordemos que tenemos una inflación del 142%, tenemos al 50% de la población argentina en la pobreza, y de esos el 10% en la indigencia. Cerca del 50% de los argentinos reciben un subsidio estatal y su deuda externa supera los 276.600 millones de dólares. Es decir, ante una situación tan compleja, tan dura, se necesitan unas medidas excepcionales, rápidas, que le permitan al presidente poner en marcha todo lo que viene prometiendo en campaña y las medidas que necesita la Argentina para superar esta situación. Tampoco es cierto que estas no sean medidas democráticas por una razón. La Constitución de Argentina, en los estados de emergencia como el que acaba de convocar o invocar el presidente argentino, tiene que igual discutirse en las dos cámaras del Congreso de la República. Adicional, tiene control jurisdiccional, es decir, las instituciones, a pesar del estado de emergencia económica que convoca o invoca el presidente Milei, sí tiene que revisarse y tiene que discutirse en el Congreso de la República en los 10 días posteriores al anuncio de la medida, e incluso una revisión por parte de la jurisdicción si se llegara a determinar que necesita un control adicional. Es decir, aquí lo que nosotros hemos visto en el concepto de democracia es que sí tienen que participar las instituciones. Ojalá la Argentina tuviera el tiempo suficiente para poder hacer el trámite ordinario, pero cuando estamos frente a situaciones adversas, difíciles, que necesitan un plan de choque inmediato, pues los mismos instrumentos democráticos y las mismas instituciones, las mismas normas habilitan al presidente de la República para adoptar estas medidas de choque, como bien lo ha denominado el presidente Milei. Ahora bien, el tema de las protestas yo creo que no fueron tan significativas, convocaron alrededor de 50.000 personas, el número fue bastante inferior, no participaron los sindicatos, no participaron los movimientos peronistas más representativos del país. Entonces, si bien es cierto que hay que atender el descontento de la población, sean uno o sean millones, lo cierto acá es que tampoco fue una manifestación que uno pensaría que pone en riesgo, digamos, la gobernabilidad del presidente Milei. Tampoco siento que a 10 días de haber asumido la presidencia podamos hablar de que hay un presidente que está encerrado en la Casa Rosada con sus ministros. Creo que eso también de pronto es un calificativo que no tenemos ni el tiempo ni la precisión para de pronto decirlo. Su réplica, porque es cierto lo que dice Juan, de que esto igual tendrá que ser analizado por el Congreso, y pues sí quisiera entender el punto de cuál es el problema con que haya pregrabado esta declaración de 15 minutos con sus ministros. María Camila, bueno, varias cosas. Lo primero es que me parece curioso que hay analistas que critican los pregrabados de Gustavo Petro, pero los de Milei los aplauden o no los ve con problema. Uno tiene que ajustarse las críticas para ambos, ser de alguna manera objetivo en ese sentido. Pero más allá de eso, de lo pregrabado, que yo tampoco le veo problema, pero lo que sí lo veo es que ayer se graba a la 1 de la tarde, o sea, no es el problema que se ha pregrabado, el problema es el momento en que se lanza. Entonces, varias cosas. El primero de ellos es que el gobierno de Milei durante todo el día de ayer intentó deslegitimar las manifestaciones que estaban celebrando el argentinazo. Eso por un lado.
como quería buscar deslegitimarlo, si lanzaba el video o hacía el anuncio a la 1 de la tarde, pues claramente las manifestaciones se iban a acrecentar, lo que se le generaría una mayor dificultad para el gobierno de Milei, porque sería más horas y habría mayor participación, que distinto cuando le lanzó a las 9 de la noche y que hubo ciertas personas que salieron. Pero Manuel, esto me lo interrumpo porque el presidente Milei... El presidente Milei respondió a eso. De hecho, dijo que el anuncio él lo iba a lanzar ayer a la hora que fuera y que igual los manifestantes tuvieron la libertad de llegar los 50.000 y pues llegaron los que quisieron llegar. Entonces el tema de la hora, casi siempre, pues eso pasa aquí en Colombia, por ejemplo, a nosotros nos avisan a qué hora hay alocución presidencial y nosotros simplemente nos atenemos a eso y muchas veces es pregrabada, es decir, no le entiendo muy bien el problema de las 9 de la noche. A lo que quiero decir es lo siguiente, va mi segundo punto. Juan Falconer dice que no era mucha gente, la verdad no puedo decir porque pues no estoy en Argentina para decir cuántas personas fueron. Lo que sí me parece interesante, que lo dice el mismo Juan, es que aquí lo importante es que no fueron los peronistas. Es decir, cuando uno mira la radiografía, ¿quiénes son los manifestantes? Son las personas de clase media, trabajadora, que no está afiliada a ningún partido peronista o a ningún partido en específico, sino es gente del común, que eso creo que es muy importante, porque si fuese distinto que fuese organizado por el peronismo, pero no fue organizado por el peronismo. Y eso es una muestra de que muchas personas que incluso votaron por Milei están allí, y eso creo que eso es muy importante, y por eso asumo el comentario de Juan al decir que no fue organizado, claro, y por eso lo hace con mayor fuerza, que no haya sido organizada la manifestación por el peronismo o por la oposición, sino fue espontánea la manifestación. De hecho, hasta hace como media hora la CGT estaba reuniéndose para ver qué se hacía, y la manifestación fue simbólica en la medida que fueron al Congreso para que estas decisiones pues fueran discutidas. Yo creo que aquí claramente Javier Milei tiene todo el derecho de tener sus ideas, pero tiene el deber de discutirlas en los estamentos democráticos, como deben de ser, menos en diciembre, que ya estamos terminando año, que no está el espacio para la discusión, que se puedan crear unas comisiones que posiblemente terminen siendo favorables a Milei, pero que igual no dejan de ser democráticos. Entonces creo que el problema no es que presente sus ideas, el problema son las formas en las que se hacen. Y reitero allí en ese punto frente al asunto de las formas. Y pues en cuanto a lo del Congreso, que me parece muy interesante, no hay que olvidar un detalle, María Camila. Javier Milei dio su discurso dándole la espalda al Congreso, y eso tiene un elemento simbólico también. Por eso ayer la mayoría de personas iban al Congreso a exigirle que se diera el debate y un debate abierto, democrático, y que obviamente esgriman sus argumentos para saber si ese es el camino o no. Entonces insisto, para mí el problema, más allá de si fue pregrabado o no, que por eso me parece curioso que para algunos presidentes sí es malo que lo pregrabe, pero para otros no, es digamos, las formas en las que se está presentando el debate. Creo que ese es lo importante, y pues ayer la mayoría de personas buscaban era un paro general. La verdad no sé si se da, y que lo interesante es que la manifestación de ayer fue no organizada, fue genuina de las personas, que no estuvo organizada por el peronismo, y que eso también hay que tenerlo en cuenta en los análisis. Pero sí, antes de ir con la réplica de Juan, una precisión ahí, Manuel, porque ahí sí había partidos políticos. Había el Partido Obrero, el Partido Polo de Argentina y otros movimientos de izquierda. Entonces tampoco es más, casi siempre que una manifestación ocurre así, a tan pocos días de un presidente posesionado, no le quepa la menor duda de que no es solo la gente, sino que están los partidos políticos, precisamente porque no ha habido días de gobierno para que la misma gente salga y mida al mandatario. Juan, su réplica. María, lo que me refiero Espérame, escucho a Juan y ya usted vuelve. Oficial. Sí, no, pero de los partidos sí hubo, del Polo hubo, por redes y todo. ¿Con días de antelación? No creo. Sí, claro. De hecho, hoy la CGT se está reuniendo para mirar qué hacer. Bueno, Juan, lo escucho.
Bueno, pues aquí hay que decir varias cosas. Lo primero es que estas marchas efectivamente no son espontáneas, o sea, la gente no iba caminando por la calle y sintió ese deseo de marchar como de pronto lo está sugiriendo Manuel. Yo lo que creo que aquí hay que mirar es que lo que nosotros decíamos es que, claro, no hicieron parte esencial en esas manifestaciones los sindicatos que gozan de un amplio poder en la Argentina, ¿cierto? Y movimientos representativos de peronismo, pero decir que estos fueron unas marchas espontáneas, que la gente simplemente salió, no, estas marchas sí son organizadas porque es que esto no se da de manera espontánea. Ahora bien, otro elemento que me parece importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que las instituciones democráticas sí se están realizando y sí se están respetando, es decir, se están respetando en el entendido de que son mecanismos constitucionales, es decir, el presidente de la República no saca del sombrero medidas amparadas o sin sustento jurídico o jurisprudencial, en fin, estas medidas están contempladas en unos estados de excepción que le permiten al presidente invocarlas y después que sean discutidas en el Congreso de la República. Es más, esto es tan importante determinar que ni siquiera el presidente Milei tiene las mayorías en el Congreso de la República. Tendrá alrededor de un 30% que no le va a garantizar que pase o que por lo menos el tránsito sea un tránsito suave, que sea un tránsito donde el presidente no, seguramente sí se darán las deliberaciones. Ahora bien, yo no entiendo una cosa que dice el profesor Manuel que me llama la atención. Es decir, entonces en diciembre los gobiernos no deberían trabajar, es decir, a mí me sorprende que nosotros cuando el presidente que asume, que dice que desde el primer día recorta el número de los ministerios y anuncia unas medidas de choque que no dan espera, entonces tenemos que pasar la época decembrina porque entonces no se puede trabajar. No, todo lo contrario, los servidores públicos tienen que trabajar 24/7 cuando el Estado lo necesita y cuando estamos en una situación tan compleja como la Argentina, donde se requieren una serie de reformas. Es decir, yo creo que la discusión de que esto se haya dado en diciembre no tiene tampoco nada que ver y estamos muy concentrados en las formas y estamos olvidándonos del fondo y de la situación crítica que está viviendo la Argentina, y yo creo que el presidente Milei está actuando en el marco del respeto por las instituciones democráticas. De no ser así, seguramente hubiese adoptado otra serie de medidas que estaríamos cuestionando, pero desde que se mantenga en el marco constitucional y legal, yo creo que nosotros no podemos hablar de que se está rompiendo el ejercicio democrático. Adicional, en las medidas de las marchas y todo, pensemos que tampoco hubo grandes desórdenes. Tengo entendido que solo 2 personas fueron detenidas por parte de las autoridades y lo que se le pidió a las personas era que no impidieran el libre tránsito para no generar el caos de la ciudad. Y efectivamente llegaron a donde habían convocado el punto de encuentro de las marchas y ahí estuvieron y después se fue, digamos, perdiendo fuerza la marcha y las personas fueron abandonándolo, pero incluso pudieron protestar, pudieron marchar, es decir, esas medidas, así se quiera uno por lo menos tener un control en materia de orden público, tampoco podemos decir que estamos frente a una autoridad excesiva en la materia. Bueno, ya quiero plantearle ahorita a Juan una pregunta sobre eso, pero antes, Manuel, yo lo interrumpí, por favor, su réplica, lo que quería sumar ahorita. No, simplemente agregar que en ningún momento estoy diciendo, no sé, Juan, que entendió, pero yo en ningún momento he dicho que en diciembre no se debe trabajar, en ningún momento he dicho eso. Creo que si es su carácter democrático debería hacerlos en los momentos no de celebración, es decir, el gobierno tiene que seguir realmente trabajando, en ningún momento estoy sugiriendo que se deje trabajar, es decir, no tengo esas propuestas de candidatos como Rodolfo Hernández que decía que el Estado trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿no? Sin duda alguna, el Estado sigue funcionando. A lo que me refiero es que el debate tiene que hacerse en las formas democráticas, amplias, primero, por ejemplo, presentarlas en un entendido a la sociedad, ¿cierto? Sin embargo, pues eso no ha sucedido, fue una firma, un decreto que iba a derogar y que creo Manuel, que aquí las formas sí importan, o sea, creo que sí importan porque eso también da ¿cuál es legitimidad. la forma? ¿Cuál es ese entendido? ¿Cómo sería la forma entonces de presentar esto? El entendido sería que lo presentara primero el Congreso, que lo hubiese discusiones entre los congresistas, que, por ejemplo, se fuese presentado primero a la... Pero igual el análisis bicameral va a suceder, va a tener lugar. El análisis va a tener lugar sí o sí.
Bueno, no, María Camila, si usted lo garantiza, pues yo espero que sea así. No, la ley lo Pues, dice. De hecho, le leo acá la si así ley. es, pues, si así es, pues esperemos que lo sea. Y Sí, esperemos que la correlación de no, se lo fuerzas se dé. digo porque Como lo dice consultamos María al abogado constitucionalista Emiliano Vitaliani, argentino, y dice que para ser efectivo este decreto debe publicarse en el boletín oficial. Luego será llevado que al salió hoy. Congreso para su análisis en una comisión bicameral y solamente quedaría invalidado si es rechazado por la Cámara de Diputados y también por el Senado. Lo que sí tiene como efecto el análisis y el control legislativo, porque recuerde usted que el partido de extrema derecha de Milei, La Libertad Avanza, tiene 40 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y apenas 7 de los 72 asientos en el Senado. Es decir, control legislativo va a haber, control político. Entonces, por eso es que le pregunto cuál sería la manera, si igual esto tiene que pasar por el legislativo. Sí, no, pasará y tendrá la discusión y espero que sea así. Simplemente creo que no es las mejores formas de hacerlo a las 9 de la noche, pues digamos, sin una discusión previa con los partidos, pero bueno, sí, sin duda alguna tendrá que pasar, como ustedes bien lo dicen, al Congreso y tendrá que pasar a la parte judicial también para que no haya ninguna inconstitucionalidad y pues bueno, pues esperaremos, pero desde mi lectura y entender, creo que no son las mejores maneras de dar un anuncio a las 9 de la noche en una noticia de que tiene un impacto en el cambio estructural de la economía de un país. Juan, lo escucho, ¿usted quiere aportar algo? Sí, pues es que yo insisto en el tema, por ejemplo, de lo que hablábamos, efectivamente Manuel sí lo dijo, que la fecha ni el horario le gustó, pero hay que recordar que Ahí cuando están hablamos de abiertos los dos todo el tiempo por sí, si se quieren responder. no lo dijo el 24, no lo dijo el 24 de diciembre, no lo dijo el 31 de diciembre, es decir, lo hizo en el desarrollo de la semana, o sea, no le veo ningún problema a que haya sido a las 9 de la noche, horario premium, para que las personas pudieran verlo, y adicional a eso, en el transcurso de la semana, o sea, es decir, se hizo en el momento en el que el presidente consideraba importante, a los 10 días de haber asumido el gobierno, porque las medidas no dan espera. Entonces yo creo que aquí seguimos más preocupados por las formas, indiscutiblemente, y como tú bien lo decías, María Camila, va a haber una discusión bicameral, ahí puede ser rechazado el decreto, inclusive puede sufrir modificaciones o también un control jurisdiccional. Entonces yo creo que acá lo importante es entrar a establecer la importancia y los sectores que se están tocando, que efectivamente por más en los últimos 20 años, a excepción de 4 años que no gobernó el peronismo, fueron un fracaso para la economía. Los sectores en los cuales Sí. el presidente está buscando medidas son los que más requieren urgencias. Necesitamos o sea, necesitamos un Estado más pequeño, que no se vaya a intrometer en la vida de las personas y que permita la reactivación económica. Y nosotros hemos visto en varias experiencias que cuando el Estado es el mayor prestador de servicios públicos o el Estado interfiere en las libertades individuales y colectivas, lo que ha hecho es tener un resultado deplorable y un retroceso de los países que requieren avanzar, como en este Juan, caso la Argentina. pero ahí yo quiero plantearle algo puntualmente sobre el protocolo antibloqueos, hablando de las formas que sin duda alguna también son muy importantes. ¿No fue esto muy precipitado 10 días después de la posesión del presidente ya tener esto activo, teniendo en cuenta que el pueblo argentino viene acostumbrado a una dinámica diferente en la que pueden salir a marchar, sí, efectivamente bloquear las calles, las principales, las que conducen a la Plaza de Mayo, pero pues lo que están viendo es este plan de choque que inmediatamente les responde con lo que ellos mismos han dicho es represión, con el fin de impedir los bloqueos. ¿No es esto también una falla en las formas si el presidente Milei requiere ahorita de consensos y de por lo menos permitir la manifestación? Efectivamente, María Camila, aquí el presidente lo que está haciendo, digamos, o está llegándole, digamos, apostándole al alto grado de popularidad, digamos, que tiene la Argentina, pero hay que mirar varios elementos. Yo creo que las medidas de choque anunciadas, digamos, en materia del desarrollo de las protestas sociales no son como se quieren, digamos, mostrar
altamente restrictivas o que están vulnerando esos derechos fundamentales de la protesta social. Todo lo contrario, imponen unas reglas de juego que permite a las personas salir a marchar. Incluso una de las medidas es que lo hagan por los senderos, que no invadan la vía del tránsito para no generar ese caos. Inclusive la policía acompañó, y una de las pruebas de que no fue una medida arbitraria es que no se cumplió y no se generó mayor desorden, a pesar de que la policía instó, intentó que se mantuviera la marcha por las vías que No, se Juan, iban pero a sí hubo determinar. desorden, sí hubo enfrentamientos Pero no, con la policía y antidisturbios y bien fuertes. Pero María Camila, pero no de la manera como uno esperaría cuando se hace una medida de choque de esta manera. Es decir, yo lo que veo acá es que hay que tener claro, digamos, que estas medidas que buscan de alguna manera poner como unas reglas de juego en la protesta social no son para evitar que se genere la protesta, sino son encaminadas a la protección de las personas que están protestando, pero también al respeto de las personas que no hacen parte de las manifestaciones y que se están movilizando a su casa, que se están movilizando a su trabajo, que requieren la libre locomoción. Entonces, yo creo que estas medidas siempre han sido de alguna manera estigmatizadas. Considero que son muy necesarias, incluso dan protección a todos los actores sociales que están, digamos, están incursos en esto. Yo creo que, digamos, esos choques que se dan con la fuerza pública, cuando digo que no son así tan representativos ni demás, hago énfasis en que el desorden, o lo que inclusive cuando no estaban esas medidas, también se generan desórdenes con la fuerza pública. Ujú. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que procurar que haya una cultura para que esto se desarrolle de la mejor manera, pero también es cierto que lo que yo acabo de decir, el presidente necesita poner a marchar ya su plan de Todos, trabajo. Juanito. Dentro de eso es el tema de la protesta social y demás, que insisto, no es una prohibición, sino son poner unas reglas de juego claras. Sí, usted ya María nos Camila. había, sí, adelantado un poco, Manuel, su posición sobre puntualmente el protocolo antidisturbios. Lo escucho ampliándonos esta posición. No, a mí la verdad sí me parece preocupante, discrepo por completo del planteamiento y la visión de sociedad que tiene Juan en la medida de dos factores. El primero de ellos, no es verdad tampoco, y hay casos reales, que él dice que supuestamente si el Estado se achica y hay un libre comercio hay mayor desarrollo. Eso tampoco es cierto. Colombia es un A ver, ejemplo de ello. No hay que olvidar escuchemos. que Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, cerró 9 ministerios, y que eso, pues digamos, si lo miramos en términos de proyección, más del 60% de la población está en trabajo informal. ¿Sí? La representación dentro del PIB de la industria se redujo desde los años 90. Los casos de corrupción que muchas de las personas que defienden este tipo de modelos de Estado y de sociedad pues plantean que un Estado grande genera mucha burocracia y que genera mucha corrupción, pero pues vemos que, por ejemplo, en Colombia se tomaron estas medidas de reducir el Estado y los niveles de corrupción siguen creciendo, y que hemos visto cómo algunas empresas privadas terminan siendo o prestándose también para esa corrupción endémica del sistema. Entonces tampoco es cierto que se diga que si el Estado se reduce y que si se hace libre comercio el mundo va a ser perfecto. Pues no, digamos que aquí hay mucha literatura y libros que desarrollan que las grandes potencias además no se hicieron con el libre comercio, sino por el contrario con el proteccionismo. Reino Unido con India, Estados Unidos también, la Unión Europea, por ejemplo, hay estudios que demuestran que la protección que tiene, que vive mejor una vaca en la Unión Europea que un campesino colombiano. Simplemente son estudios y que digamos que lo demuestran, que tampoco es tan cierto lo que plantea Juan Falconer, que ese es el mejor modelo de desarrollo, porque no lo es así. Como tampoco es, también es cierto, que si se estatiza todo es el mejor modelo y funciona, tampoco lo es así. Digamos, esto no es ni un extremo como lo que dice Milei y sus defensores, pero tampoco como algunos sectores de izquierda buscan estatizar todo y que sea modelo, tampoco es verdad. Pues, y como En la estaba otra parte, Argentina, ¿no? Como recibe mi ley sí, no, Argentina. tampoco, o sea, estoy de acuerdo, o sea, es decir, el problema de Argentina es un problema estructural, histórico, que se agravó con el crédito que pidió el señor Macri, de 500.000 millones de dólares, y que eso terminó ahondando más la crisis estructural que ya venía de la Argentina con el peronismo y que Macri la profundizó, ¿sí? Entonces, sin duda alguna, ni uno ni el otro. Ahora, en relación con lo del protocolo, pues a mí sí me preocupa una cosa, María Camila,
Y es que yo creo que, y por eso inicié por ese lado, creo que todos tenemos derecho a tener ideas y a defenderlas, pero creo que también hay que tener el deber de garantizarle la democracia a las personas para que lo expresen. Y a mí sí me preocupa que cuando leo el protocolo en el último punto, Patricia Bullrich, la ministra, plantea que va a crear una lista de las personas o de las organizaciones que estén planeando este tipo de manifestaciones. A mí esto me parece supremamente retardatario para una democracia en donde pues debe existir la plena garantía a las personas de reunirse, de manifestarse, claro, sin que eso represente, y sin duda alguna no estoy diciendo que haya, que vayan y asesinen o golpeen a los policías, no estoy diciendo eso, pero tampoco creo que la solución sea estigmatizar y convertir todo tipo de problema social en un problema de seguridad, que eso es otra muy de las características que han utilizado las estrategias de la extrema derecha. Y bueno, y para terminar, aquí lo que me parece interesante de Argentina es que, sin duda alguna, si uno lo mira desde un análisis y una perspectiva latinoamericana, desde el año aproximadamente al año 2018, en América Latina se había estado registrando una inestabilidad política, pero con unos índices macroeconómicos estables, especialmente beneficiarios a los sectores banqueros y financieros. Sin embargo, en Argentina, con lo que hizo Milei, creo que hay unas dos anomalías. Una anomalía económica, que digamos, que viene desde el peronismo antes, que lo agudizó Macri, la derecha, pero había una estabilidad política. Hoy lo que hace Milei es una anomalía económica y le suma una anomalía política, que eso pues sí, sin duda alguna no solamente pasa en Argentina, lo estamos viendo en Chile, y lo creo que lo vamos a seguir viendo no solamente en América Latina sino en el mundo, porque desde mi lectura estamos en un periodo de interregno político en donde pueden surgir todo este tipo de personas que incluso salen a defender el darwinismo social, que es decir, que se salve el que pueda, sí, y el otro pues que termine. Pues. Juan, antes de ir con las conclusiones, lo escucho, que veo que quiere responderle a Manuel. Sí, pues yo lo que creo aquí es que hay que mirar la realidad de la Argentina, una Argentina que ha tenido unos baches económicos muy grandes. Únicamente, profesor Manuel pues hace mención al gobierno de Macri. Yo creo que no es únicamente ese gobierno único responsable como él lo quiere ver, hay un grado de responsabilidad. No, por eso dije que venía en un problema estructural. Pero también podemos mencionar los otros gobiernos, digamos, se hace énfasis por una, pues digamos como para acentuar una crítica, pues que yo te la entiendo, es totalmente válida, pero pues solo quería resaltar que solo hicimos mención a un gobierno de muchos gobiernos más que fueron nefastos, pero que coincidió con el tema ideológico. Otro tema es que yo jamás dije que era la fórmula perfecta, y la fórmula para sacar, digamos, eso es lo que está proponiendo el presidente de la Argentina, eso es lo que dijo en campaña y es lo que está haciendo y es lo que yo estoy expresando. Pero lo que yo sí creo es que el sector privado y el sector productivo, cuando tiene mayores herramientas, puede dinamizar la economía. Y es que en Argentina hay mucho grado de restricción. Tenemos restricciones en tierras para compras de extranjeros. La ley de alquileres es una cosa que tiene un control de precios muy complejo. En el tema médico también, para atraer la inversión extranjera directa e indirecta. Entonces yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que ver también es que dinamizando y dándole herramientas a los que saben generar empleo, a los que saben generar riqueza, pues que puedan trabajar con mayores herramientas en la Argentina. Una vez escuchaba yo al ministro de Economía de Israel, y él hacía una explicación de por qué Israel había avanzado en materia de ciencia, tecnología, innovación, ciudades inteligentes y demás. Y él decía, miren, nosotros lo que hacemos como Estado es direccionar unas políticas públicas, pero es el sector privado el que hace, el que trae la innovación, el que genera el empleo, el que genera la riqueza. Porque si el Estado interviene, pues genera muchas restricciones. Entonces yo creo que aquí lo que hay que también mirar es que Argentina necesita en estos momentos, no tienen reservas en la banca central, tienen unas deudas inmensas y se necesita generar empleo, pero empleo de calidad, porque Argentina efectivamente tiene un empleo, pero tiene un empleo precario, tiene unos índices de pobreza que son alarmantes y que requieren unas medidas de choque. Seguramente el Estado tendrá que intervenir en algunos escenarios, pero aquí lo importante, digamos, de la propuesta de Milei es que el Estado, que tiene un control muy mayoritario en varios sectores estratégicos de Argentina, pues ha llevado a la Argentina a este nivel. Entonces eso también debe ser un proceso como de reflexión.
Sí, bueno, ya para ir con la conclusión, quiero preguntarles a los dos, apartándonos un poco del debate sobre las formas. Manuel, empiezo con usted. Si este plan de choque, este megadecreto desregulador, es necesario para Argentina, métale ahí las 300 derogaciones que pone sobre la mesa el presidente Milei con su gabinete, a lo que mencionaba Juan, la ley de alquiler, todo el régimen laboral prácticamente, la ley de abastecimiento, incluso la política de exportaciones. Esto de esta manera es necesario, no la forma, sino el fondo de la iniciativa que está proponiendo Milei, teniendo en cuenta que tienen ese déficit fiscal enorme, el peor de la región, y que necesitan una medida de choque que ha sido el constante en su propuesta, incluso en campaña presidencial. ¿Es necesario o no este megadecreto derogatorio, desregulador? María Camila, sería muy responsable de mi parte decirle que todo sí, y sería muy simplista. Creo que tocaría revisar ley por ley, ¿cierto? De esas más de 300 que se derogarían, porque tal vez en unas puede funcionar, son necesarias, por ejemplo el tema del alquiler, pero otras que podrían generar un gran problema porque la economía argentina no está preparada, ¿no? Y creo que tendría que haber un debate. Hoy, por ejemplo, el Banco Nacional, que es, digamos, en Colombia, creo que no existe, solo está el Banco Agrario, pero pues digamos la privatización de los bancos, la privatización de empresas del Estado, que son estratégicas en algunos puntos, ahí tocaría revisar si es conveniente o no es conveniente. Entonces creo que sería una irresponsabilidad y una manera muy simplista decirle que a todo sí o a todo no. Creo que hay que entrar a revisar sector por sector, pero lo que sí creo es que el hacerlo todos a la misma vez, sin el debate en sus momentos, creo que sí puede generar un problema, porque tal vez muchos de los sectores económicos todavía no están preparados para abrirse, y en ese sentido tendría que hacerse de manera progresiva esa transformación. ¿Listo? Y no sé si vamos a otras conclusiones o... No, ya se nos acabó el tiempo. De hecho, le iba a pedir a Juan que con el componente de la brevedad, su conclusión, qué pena, Manuel, sobre este megadecreto desregulador, Juan, su necesidad. Bueno, yo creo que aquí lo que hay que determinar, digamos, no hemos conocido tan al detalle todas las medidas que ha adoptado el presidente, incluso se han explicado alrededor de 30 aproximadamente. Yo lo que creo es que son medidas urgentes, necesarias, pero efectivamente sí tiene que, en el grado de implementación, sí haber un proceso de transición, porque si bien es cierto la medida va con urgencia y se necesita una aplicación lo más rápido posible, sí tiene que haber una transición para que los sectores, por lo menos los sectores que van a recibir mayores transformaciones, puedan hacer ese proceso de adaptación. Sin embargo, es importante establecer que el presidente Milei lo ha hecho desde el marco constitucional, legal, y serán las instituciones en la Argentina las que determinen cuáles medidas podrán aplicarse y bajo qué condiciones. Bueno, pues ahí están dos visiones distintas. A los dos les agradezco de antemano, porque eso es lo que nos gusta aquí en Sala de Prensa, el debate, más cuando nos encuentran las posiciones, porque aquí ustedes, nuestros usuarios, tienen entonces puntos de vista distintos para entender, en este caso, la realidad o el panorama en Argentina. Manuel, Juan, gracias por acompañarnos hoy en Sala de Prensa. Gracias a ustedes. Saludos a Juan. Y a ustedes, nuestros usuarios, que también los veo aquí comentando mucho sobre este tema, gracias por acompañarnos. Esto es Sala de Prensa de Caracol Ahora. Ya viene Signo Pesos. Feliz noche.